Y bueno, para un ejemplo de lo que es un tanque de igualación, para calcular el volumen del tanque, es muy necesario realizar muestreos de la medida, sobre todo de los caudales de carga y descarga que tendría este, o cómo se está comportando en la planta. Muy bien, para dimensionarlo, bueno, se hace un estudio de 24 horas, cada hora se está midiendo el caudal y bueno, eh, con un valor aproximado de sólidos suspendidos totales de 450 partes por millón. Esto sería como una referencia máxima. Se supone que para esta altura no debería salir el agua con una cantidad mayor a esto, ¿no? Entonces, para cantidades mayores a 450 partes por millón, probablemente un tanque ya de igualación no funcionaría igual como está predispuesto. Esto ya es una de las últimas fases, es un procedimiento terciario. Y bueno, entonces para esto se hace un monitoreo, ¿no? Como el que está aquí en el cuadro, donde vemos cada hora y vemos el flujo de entrada y el flujo de vertido, que es la salida. Al final se obtiene un valor de promedio y un valor promedio también de pues lo que viene siendo el gasto. Aquí lo que podremos observar es que primero que nada la columna 2 y 3 son iguales. Podemos ver que en la hora 1 tenemos 1.5 metros cúbicos por hora y acá en la columna 3 es el mismo dato. Y así si revisamos todos los datos, pues van a dar cuenta que coinciden todos. Entonces, la columna uno solamente es la hora, ¿no? La hora uno, la 2, la 3, la 4. Digo, a subsecuente de que es un problema ejemplo. Y para seleccionar la bomba, del necesario el caudal que sea constante y que sea elegido en base a el valor de bombeo que tendría que ser un poquito menor o por debajo del caudal promedio. Recuerden que el caudal promedio es este. Entonces tenemos que el promedio es este valor, que es 1.89 metros cúbicos hora. Ese es el caudal promedio por hora, pero para este caso se elige este valor, que es un poquito menor. ¿Por qué? Debido a que las bombas deben de trabajar siempre de forma inundada, por decirlo así. Nunca deben de presentar una caída de caudal debido a que esto genera un fenómeno llamado cavitación y la cavitación es un problema cuando la bomba sigue trabajando sin presencia de agua, si baja el caudal y esto puede afectar el equipo, es decir, el equipo puede quemarse. Por otro lado, para calcular el volumen del tanque se tienen ciertas ecuaciones ya establecidas como la que tenemos aquí, donde tenemos que el volumen del tanque igualación va a ser igual al volumen total acumulado por el tiempo de trabajo. En este caso son 24 horas ya que los tanques trabajan sin descanso, son 24/7 y no se paran. Entonces, por una fracción que se considera una fracción de detención. Entonces, en este caso, el volumen vertido sería 45.4, que es el que se obtuvo en la columna 3 de la tabla que es anterior, y las horas de flujo serían las 24 horas. Sustituyendo estos valores, da que el volumen de este tanque en particular sería 9.08 metros cúbicos. Para la potencia del mezclador que va a ir ahí en ese tanque, generalmente tenemos un mezclador que genera turbulencia y con el movimiento presencia de oxígeno, bueno, aquí hay ya unos valores determinados eh, donde nos dice que para aguas mayores a 200 partes por millón debe de ser de 15 a 30 watts por metro cúbico en el mezclador. Y para aguas cuando tienen una cantidad menor a ella, bueno, pues se reduce la cantidad de energía por metro cúbico, que va de 4 a 8. Y bueno, en este caso nos dicen en un principio que tiene esta característica. Es de 450 partes por millón y un tanque de 9.08 metros cúbicos, que fue lo que calculamos acá, asumiendo que una potencia de 20 watts por metros cúbicos del tanque, el mezclador tiene que tener una potencia en base a la ecuación que está aquí, que sería la energía entre los metros cúbicos del tanque. Bueno, esa es esta variación
Si elegimos, se está eligiendo, como es mayor a 200, se está eligiendo entre medio de estos dos valores, el valor de la potencia. Se eligió 20, entonces 20 watts sobre metro cúbico tanque multiplicado por el valor de volumen da que el consumo sería 181.6 watts para este tanque. Y muy bien, otra de las variables que se tratan de igualar por el agua, en este caso sería la neutralización, es decir, el agua tiene que estar en un pH aceptable, ya que el pH nos da ese valor de medición sobre si el agua está neutra o no. Recuerden que los valores de pH están dados en una tabla que va de 0 a 7 y llegando hasta 14, donde el valor de 7 es la neutralidad. Es decir, nosotros nuestra agua, si está en estado ácido o en estado alcalino, ácido referido entre 0 y 7 y alcalino referido entre 7 y 14, siempre tenemos que llevarlo al valor neutral, que sería 7. Esto es lo mejor, lo ideal, debido a que por el uso del agua es necesaria que esté en ese valor. Entonces, para ello siempre se busca trabajar lo que es la neutralización, y para esto necesitamos ajustarlo a través de la adición, ya sea de un ácido o un alcalino, que pueda llevar esto pues a la parte central, que sería la neutralidad. Entonces, el propósito es ajustar los pHs de salida para que este no tenga un problema en la hora de la descarga, si es al medio receptor específico sobre el ecosistema o lo que sea. Y también para cumplir con las normativas que pueden oscilar entre 5 a 9 unidades. Se fijan, está desde algo ácido hasta algo pues alcalino, ¿no? El 7 está en medio. Es muy difícil llevarlo exactamente a 7. Para ajustar el pH en este rango, bueno, pues también para la actividad biológica el rango anda entre 6.5 y 8.5. Si se mueve este rango, lo que va a provocar es que la actividad biológica va a morir, o probablemente no va a poder sobrevivir. Y bueno, este tipo de manejos de pH se hace por lo regular antes de ingresarlo al reactor secundario para poder ir eliminando esta actividad biológica. Y para la precipitación de algunos metales, como puede ser el hierro, el cromo, el cobre, el zinc, el níquel, lo que sea, bueno, pues también se utiliza los estándares de pH, pueden oscilar de 6 a 11 unidades para poder llevar a precipitación estos metales y generalmente recuperarlos o evitar que estos se vayan. Para conseguir una buena neutralización es necesario pues mantener las características más estables posibles del caudal y el pH del afluente depurador, tener el conocimiento suficiente para ello. Generalmente pues se tienen unidades electrónicas de medición por medio de sensores para estar verificando. La profundidad del tanque no debe ser mayor a 3 metros. El tanque debe de tener una forma circular de preferencia y pues un diámetro igual a su profundidad. Tiene que estar eso por estándares, ¿no? Los tiempos de retención no deben de sobrepasar mucho tiempo, está entre los 5 y 30 minutos. Se recomienda como máximo para la neutralización con hidróxido de calcio, y la mezcla de tanque tiene que ser lo más aireado y homogéneo posible. La idea es poder llegar a todas partes del sistema para poder hacer un buen trabajo. Y bueno, la mezcla de la neutralización del tanque en el tanque se realiza mecánicamente, es decir, con equipos que puedan estar haciendo agitación constante. Entre esta potencia más o menos es lo manejable por metro cúbico. La adición de reactivos muchas veces es necesaria, ya que la fisicoquímica del agua puede presentarse ácida o alcalina. Entonces, si esta presenta una situación donde el pH es ácido, vamos a agregar agentes alcalinizantes. Los más comunes son la sosa cáustica y el hidróxido de calcio. En este caso, este sería la cal y esta es la sosa.
Y bueno, estos son muy comunes en el mercado, mucho más fáciles de conseguir, con la diferencia que la sosa cáustica es más costosa. La cal es más económica y es bastante buena, pero puede tener ciertos inconvenientes ya que esta genera precipitados. Hay una precipitación mayor y genera mayor cantidad de lodos, y eso hace que a la larga pues no sea pues tan barata, ¿no? Porque pues hay que pagar por la disposición, o hay que invertir energía y tiempo en la pues disposición de los lodos. Y la sosa cáustica es más costosa pero genera menos cantidad de lodo. Es más, en el agua se puede disociar más fácil. Y bueno, la otra es la utilización de ácidos para cuando el pH del agua es álcali o es básica, utilizamos estos. Los más comunes: ácido sulfúrico, dióxido de carbono. ¿Por qué el dióxido de carbono si este es un gas? Bueno, el dióxido de carbono en presencia del agua puede formar pues ácidos carbónicos, ¿no? Y bueno, este que está aquí hace que el pH tienda a bajar, y este reacciona con el alcalino que esté presente, y va a formar lo que se forma siempre en una reacción de neutralización. En una reacción de neutralización siempre tenemos como resultado sal y agua. ¿De qué tipo de sal? Pues depende del ácido y depende de la base que estén ahí jugando. Y pues bueno, esto es el resultado siempre de una neutralización. En algunas depuradoras más pequeñas, lo que se hace comúnmente, inclusive a nivel casero, es dependiendo de la cantidad de agua que se tiene, pero para flujos bajos se utiliza un lecho de caliza. La caliza es una roca. De hecho, en lugares como la rumorosa Baja California hay mucha de este tipo de roca para la producción. De ahí sacan la cal, y eso es un lecho de piedras que está ahí, y el agua en contacto con estas piedras, bueno, puedes regular el pH si tiene una acidez. Cuando el agua presenta acidez, pues se utiliza este sistema que está aquí. Y bueno, son para unidades pequeñas.